Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Les aclaro, yo estoy ahora en el conservatorio de CAS. CAS significa Colegio Adventista de Sagunto. ¿Alguno ha estado allí alguna vez? A ver, ¿puedo ver las manos de los que lo conocen? Bueno, algunos todavía no. Es muy pequeñito. Nosotros en España tenemos el desafío de que todas nuestras instituciones tienden a ser pequeñas comparado con los otros países donde nuestra iglesia también tiene instituciones. Y de los alumnos que tenemos allí, en el conservatorio especialmente, que estamos dando clase de música profesional, el 97% no es adventista. Son niños que vienen al colegio, porque el colegio tiene muy buena educación, pero no pertenecen a nuestra fe. Entonces, la excusa que tenemos, lo que estamos allí es enseñarles lo que le enseñamos, pero para que conozcan a Jesús a través de eso. No estamos allí para enseñar simplemente música, no es un conservatorio más. La idea es que los niños conozcan a Cristo. Entonces es difícil, muy difícil. Al hacer música, al hacer piano, es muy fácil para mí hablarles de Dios, porque hay muchísimas aplicaciones de las cuales podemos destacar y podemos compartir. Lo curioso viene en la respuesta que nos dan ellos. Yo le pregunté a Dani Bosquet, que lo conocen seguramente, que es el rector, ¿cuánta libertad tengo de poder hablarles de Dios en mis clases de música? Porque ellos no pagan para eso. Y me dijo, toda la que quieras, porque ellos vienen aquí sabiendo que es un colegio adventista. Cuando se inscriben ya tienen esa condición. Entonces, con todos los pequeñitos que están ahí, yo he hablado de Dios con todos. Y la mayoría son creyentes, pero simplemente no les interesa saber más. Entonces cuesta mucho ganarse la confianza de los chicos para que vengan a nuestra iglesia. Lo hemos logrado con muy poquitos, pero tenemos algunos que sí se quedan a los cultos y sí vienen con nosotros. Es difícil, pero ahí estamos. Y seguimos trabajando para que, ya que posiblemente nunca más tengan a nadie que les hable de Cristo, entonces nosotros, que tenemos esa pequeñita semilla, sí lo podamos hacer. Es un desafío muy bonito y es una institución muy bonita. Hay mucho trabajo que hacer, así que si pueden, oren por nosotros, por favor. ¿Les parece que oramos juntos para empezar? ¿Así como estamos? Señor, acompáñanos en esta mañana y permite que tu Espíritu esté aquí en este lugar. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Amigos, vamos a usar la Biblia, vamos a usar también la pantalla de PowerPoint. Yo me voy a hacer aquí para que lo podamos ver perfectamente. Antes de esto, me gustaría leer dos textos con ustedes. El primero lo hemos visto muchas veces el trimestre justo que acaba de pasar de la escuela sabática, que es el mensaje de los tres ángeles, que como sabemos se encuentra en Apocalipsis 14 y el primero comienza en el 7. Así que si les parece, vamos a leerlo juntos. Y veamos cómo se presenta el evangelista Juan en estas palabras que no son de él, son dictadas directamente por un ángel del cielo. Él lo que hace es apuntar lo que escuchó del ángel. El primer ángel dice, temed a Dios y dale honra porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo se presenta a Dios aquí en este contexto? Como creador. El mensaje que los adventistas, de entre los tres, es que Dios es creador. Me parece muy curioso porque la iglesia adventista se organizó, ¿se acuerdan en qué año? 1863, como tal, ¿ok? ¿Saben en qué año, por qué década Charles Darwin sacó su famoso libro El origen de las especies? No en el mismo año, pero sí por la misma época. Es decir, que mientras Cristo estaba levantando una iglesia que defendiera la verdad, por otro lado, estaba levantándose un gran movimiento que iba a luchar contra esta tendencia de que Dios es el creador y le iba a ganar momentáneamente. Entonces, el conflicto entre el bien y el mal está en todos lados. Me parece muy curioso que justo en 1844, cuando estas verdades salen a la luz y se descubren, el primer mensaje que defendamos sea que Dios es creador. Cuando por todos lados nos dicen que por supuesto que no. Incluso entre los mismos cristianos hay grandes diferencias, porque muchos empiezan a sostener que Dios sí que creó la vida, pero se desentendió del planeta. Entonces dejó que el planeta siguiera su curso, y la evolución vino después por sí sola. ¿Ok? Vamos a adentrarnos un poquito más en la Biblia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de los evangelios les gusta más? Vamos a ver por manos. Mateo. 2. Marcos.
Ninguno. Pobre Marcos. Lucas. Juan. Vamos a hacer una pregunta más difícil. No vean la Biblia, esto es de memoria. ¿Cómo comienza Mateo? No hace falta que me digan el texto. Dígame cómo comienza, haciendo qué. Exacto. Exacto. ¿Cómo comienza Marcos? Ese es más Lucas. Marcos comienza con el bautismo directamente. Lucas. Ese es Lucas. Y Lucas también tiene una genealogía. Son los únicos dos evangelistas que tienen genealogías. Y hay una serie que yo tengo que hablar de esto porque me gusta mucho. Se llama Chosen. Está en internet. Es una aplicación y es gratis. Es la mejor serie que yo he visto de Jesús. En Mallorca, cuando empecé a predicar de esto, porque me la pasaron y la vi yo solo y no lo conocía nadie la vi. Cuando me fui a la iglesia, todos ya estaban en Chosen. Y les gustó. Porque me hace ver cosas que yo antes no había visto. Es una serie muy bíblica que a veces pintan un poquito más el panorama para que tú y yo entendamos mejor la historia, pero es 100% bíblica en muchas cosas. Entonces lo que no es bíblico para mí es muy fácil ponerlo aparte. Por ejemplo, ponen a Mateo, al discípulo Mateo, como un chico muy inteligente, tan inteligente que lo ponen medio autista, ¿de acuerdo? Eso no es bíblico, por supuesto que no, pero ellos necesitan que nosotros nos adaptemos al mundo real, y en nuestro mundo hay más autistas que nunca. Entonces, posiblemente haya algún autista que se encuentre reflejado en ese personaje cuando vea la serie. Y lo ponen autista porque Mateo es muy listo y es muy meticuloso, y los autistas muy inteligentes son así. Entonces, hay una parte donde están hablando una cosa que yo nunca pensé. Cuando Jesús se va al cielo, que se quedan solos. Imagínense ese momento por un instante. Que fueron parte de los 12. Y Jesús, por continuamente les dice, me voy a ir, hasta que un día se va. ¿Qué creen ustedes que fue el primero de los pensamientos de los discípulos cuando están mirando al cielo y Jesús se les va para siempre? Pónganse en ese lugar y piensen lo primero que tal vez pensarían si hubieran sido ellos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo no me sentiría abandonado, yo me sentiría mal conmigo mismo, porque pensaría, 3 años con este hombre y hablé de tantas tonterías, menos de lo que tenía que hablar. Si nos vemos cuáles eran las conversaciones cuando Jesús estaba en la era crucial de su ministerio, ¿qué se habló en la mesa de la Santa Cena? ¿Recuerdan la conversación? Nadie quiere lavarse los pies. La madre de uno de los discípulos les dijo, deja que ellos estén a la diestra y a la izquierda. Judas, que lo iba a traicionar. Pedro, prometiéndole que nunca lo iba a negar y fue el primero que salió corriendo. Ese era el tema de conversación. Y cuando se quedan solos, yo estoy seguro que pensaron, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué no le pregunté tantas cosas? ¿Por qué tuve que hablarle de eso que era sin importancia? Entonces comenzaron a escribir y pensaron, pónganse en su lugar, tienen que relatar lo que Jesús hizo, por dónde empiezan y cómo empiezan. La historia de los evangelios es tan grande que es muy difícil decir qué pongo y qué me dejo. De 3 años de ministerio de Jesús. Mateo, que es muy meticuloso, pensaría, genealogía. Yo voy a investigar desde dónde viene la semilla de Cristo hasta que Cristo nazca. Porque me interesa que la gente esté segura bíblicamente de que Jesús cumplió con todo para ser el Mesías. Marcos no conoció a Jesús en su ministerio, no fue su discípulo. Lo conoció al final cuando estaba a punto de morir. Y Marcos empieza por lo que le cuentan, el bautismo. Lucas tampoco, pero Lucas se entrevista con cada uno de ellos y les dice, cuéntame lo que viste de Jesús. Entonces Lucas apunta, investiga, y a raíz de allí hace un gran resumen de los 4. Pero Juan,
¿Cómo comienza Juan? De todos, el comienzo que más me gusta con diferencia es Juan. Sí, ya sé. Necesito un voluntario que me ayude a leer en voz alta. ¿Quién se ofrece? Alguien que lea bien. ¿Me lleva usted, hermana? Por favor, lea Génesis 1:1. Y yo voy a leer Juan. Y van a ver el paralelismo tan interesante que Juan hace. Este paralelismo no es mío. Lo vi en Chosen. Y me cambió la vida. ¿Puedes leer? ¿Tienes Génesis 1:1? En voz alta, comienza. Fuerte. ¿Tienes? Sí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sigue. 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Este era el principio con Dios. Sigue. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la luz. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Gracias. ¿Se dan cuenta que es un paralelismo exquisito, poético y absolutamente maravilloso el que hace Juan? ¿Por dónde empezamos? Diría Juan. Por el principio. ¿Pero cuál es el principio? El Edén. No, antes del Edén. Verbo. En griego la palabra que utiliza no es verbo, es palabra, que realmente engloba mucho más que verbo, palabra. Palabra significa todo. Sin palabra no hacemos nada, no hay comunicación, no hay nada si no hay palabra. Eso era Jesús para Juan. Y me encanta el 14 cuando dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cómo me gustaría a mí haber visto la gloria de Jesús? Entonces, basándonos en todo esto, yo, una vez pensando en casa, comencé a pensar en el origen de todas las cosas. Si bien Dios es el origen y todo se copia allí porque ese manuscrito es el pensamiento, es el ser más antiguo que existe. A partir de allí, todo lo que nos rodea empezó a copiarse y sacar de estas filosofías. Si se dan cuenta ahora, amigos, hay un montón de filosofías que tenemos entre nosotros. Muchísimas. De hecho, está muy de moda creer en algo exótico que alguien nunca antes pensó y te lo explican y tú lo entiendes y lo aceptas. ¿De acuerdo? Una vez recuerdo en un barco yendo hacia una de las islas, me senté con un chico que creía que había ciertas ondas en el ambiente, el cual podía utilizar para ayudar a sanar a las personas. Y él estaba convencido de eso porque algo las había puesto allí, algo que él no puede explicar. Entonces yo le dije, pero es que me estás dando las razones. Algo que no puedes explicar viene de algo más antiguo que tú. ¿Qué es lo más antiguo que el hombre conoce? Una deidad, un Dios. No hay otra solución que esa. No hay otra respuesta que esa. Tenemos la teoría adversaria, que es la de la evolución, que defiende que hay cosas sin Dios. Pero me parece interesante comparar las distintas principales filosofías con la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta de que simplemente es un copia y pega de lo que está escrito aquí, pero adaptado de manera distinta. Comenzamos. Leemos la siguiente parte. Esto es lo que la cultura hindú asume de la creación del mundo. Cuando los dioses batieron el océano de leche para generar el néctar que los volverá inmortales, lo primero que se produjo fue el veneno, que podía destruir el mundo. ¿Cómo llamamos nosotros eso? El veneno que destruye el mundo. Orgullo de Lucifer, pecado. Los dioses se pelean entre sí, hay un conflicto que salpica la tierra. Lo mismo que lo creemos los cristianos por la Biblia. Shiva
Se lo bebió para salvar a todos los seres del mundo. Por eso su garganta adoptó un color azul, que es el dios azul que tienen ellos. Y él fue llamado Nilakanta, cuello azul. Y también fue llamado Lokanaiki, salvador del mundo. ¿Qué hace el dios para salvar al mundo? Se sacrifica. Se sacrifica y muere para salvarlos. ¿Les parece familiar? Siguiente. Esto es lo que creen los mayas. Este dios que se llama Quetzalcóatl, yo no sé pronunciar eso, trató de ser asesinado por un rey que ofreció recompensa por su vida. Fue sentado en un hormiguero para que se lo comieran, pero las hormigas lo protegieron. Fue bautizado en una cascada en el mismo estado cerca del cerro de Tepotesco y creó un reino de paz y de sabiduría. Si bien no es el mismo plan, es el mismo argumento. Alguien trata de asesinarlo, alguien trata de quitarle su reino, él se va a hacer un mundo, es bautizado y crea un mundo de paz y sabiduría. ¿Les suena familiar? Los griegos. A mí esta historia me gusta mucho. La historia de Hércules. ¿De quién es hijo Hércules? Y de una... ¿Les suena familiar? Ambos son hijos de Zeus con mujeres mortales. Hércules y Perseo son los dos grandes héroes que tiene la mitología griega. Ambos tienen que cumplir con grandes batallas para salvar a su pueblo. Y Perseo, sobre todo, que es elegido para destruir a Medusa y luchar contra un gran enemigo, se llama Kraken. Y casi muere. No llega a morir, pero casi muere para salvar a la gente. ¿No ven en estos dos figuras mesiánicas? Personas con poderes humanos, pero algo más allá que los hace especiales, que luchan para salvar. Es lo mismo. Una vez alguien me dijo, es que la mitología hebrea es lo mismo que todas las demás. Hay un Mesías que salva. Y le dije, claro, porque el origen es el mismo. A partir de allí todo se copia de la Biblia. Un poco más. A mí esto me parece muy interesante, ¿saben? Porque aparte de las filosofías que tenemos en el mundo, hay muchísimas ideas que la gente cree que son de ellas, pero su origen realmente está siempre aquí, en la Biblia. Hay un versículo que a mí me costó mucho tiempo entender que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por años nunca lo entendí hasta que empecé a estudiar y ahora sí lo entiendo perfectamente. ¿Saben? En la Biblia hay arqueología, hay matemática, hay historia, hay ciencia, hay medicina, hay música, hay todo. Una persona que estudie la Biblia realmente se da cuenta de que este es un libro muy sabio. Cuando entramos a la pandemia, que hicimos la famosa cuarentena, yo investigué quiénes fueron los primeros en hacer cuarentena. ¿Quiénes fueron? Los hebreos. ¿Por orden de quién? De Dios. Eran los únicos. Cuando la peste bubónica afectó a Europa, hubo una sola comunidad que no fue tan afectada y la culparon porque decían que ellos eran los culpables de que no fueron afectados por esa enfermedad. ¿Quiénes eran? ¿Por qué? No, porque tenían muchísimas leyes de salud y eran los únicos que se aseaban antes de comer. ¿Por qué? Porque eran más inteligentes. Porque leían la Biblia y Dios hace mucho tiempo les dio esas instrucciones divinas. ¿Ok? Entonces, hubo un psicólogo que yo cuando estaba haciendo unas asignaturas de psicología lo vi, que se llama Adorno, y él ideó algo muy interesante. ¿Alguna vez han estado en un lugar de espejos diferentes, de espejos graciosos? Que tú te pones delante y te ves más gordo, más delgado, más alto. Él aprovechó esto para enseñarnos una cosa de psicología. Y cuando lo dijo, todo el mundo le dio la razón y pensaban que era el primero que lo decía. Él dijo, tu forma de verte a ti mismo, tu autoconcepto, es como un espejo, en el cual a veces te ves más delgado, más alto, más pequeño. Pero no es la realidad, porque se distorsiona. Entonces, la manera como tú te ves a ti mismo nunca va a ser real, porque siempre va a ser sesgada. Así que como no te puedes fiar de tu imagen de un espejo, tampoco te puedes fiar de lo que tú piensas de ti mismo. ¿Ok? Y fue fabuloso, lo aplaudieron, fue increíble. Y yo pensé, ¿será que alguien lo dijo antes?
Sí, el hombre más sabio de la tierra después de Cristo. Como en el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Alguna vez se han reflejado en un charco de agua, en un lago? ¿Cómo se les ve la cara? ¿Exactamente igual o distorsionada? Es el mismo concepto. No te puedes fiar de cómo te ves en un reflejo del agua para decirte a ti mismo cómo eres, porque está distorsionado. ¿Lo ven? Y vamos a meternos un poquito más. Esto es un poquito más técnico, pero me parece muy increíble. Hablando de la evolución, que se han hecho experimentos y experimentos y más estudios para demostrar que realmente existió o que la creación es falsa, viceversa. El experimento más exacto que se ha hecho fue crear vida, es decir, idearon en la manera en el que en una maqueta de laboratorio la vida con células puestas se creara sola. Y a partir de allí empezó a crearse. Entonces, cuando descubrieron eso, dijeron, lo tenemos. Esto fue lo que pasó al principio. La vida arranca sola sin que un diseño inteligente la ponga a andar. Por lo tanto, la evolución sí que es verdad. Y si lo leemos, dice así, una célula es capaz de trabajar sola una vez que dispongan del orden correcto de la composición de sus elementos. Es decir, la inteligencia no es necesaria para la formación de vida en el principio. He hecho probado con exhaustivo análisis y experimentación. ¿Qué argumento damos nosotros a esto? Es difícil, porque demostraron que sí arranca sola la vida. Argumento en contra de los científicos teólogos o creacionistas. La cantidad de información contenida en la célula viviente muestra que no puede ser envuelta por compuestos químicos inanimados, por lo tanto tienen que haber sido creados. Es decir, ¿cómo se crearon esos átomos y esas células? Tampoco lo podemos explicar. Se crearon solitas. Siguiente. Estos experimentos solo muestran que los organismos pueden estar formados desde compuestos inorgánicos, pero la inteligencia era y es necesaria, dado que alguien tiene que diseñar estos experimentos. A pesar que la célula trabaja sola, necesita inteligencia artificial para poner en orden los elementos adecuados. ¿Entendido? Es verdad que trabaja sola, pero para que trabaje sola tuvieron que diseñar el experimento, poner los elementos adecuados en orden y hacerles un hábitat en el cual sí trabajaran solos. Pero tuvo que tener necesariamente una intervención externa para que eso se formara. Puedes quitar ya el PowerPoint, si te parece bien. Así que amigos, por años y por años y por años, el enemigo, porque no es otra cosa, ha tratado de disociar las mentes de nosotros los hombres con mucha ciencia y con mucha inteligencia y con diferentes teorías. Pero si profundizamos en la Biblia, nos damos cuenta de que el origen es el mismo. ¿Qué dice, por ejemplo, el karma? Si haces algo, se vuelve en contra. ¿Qué dijo Jesús de esto? Están parafraseando a Jesús. Lo que el hombre siembre, están parafraseando a Jesús. Es evidente que la Biblia, por evidencia histórica, es el documento más antiguo del que disponemos los hombres. Todo es un copia y pega a partir de lo que está escrito aquí. ¿Saben? Cuando Jesús vino aquí a la tierra, vino entre muchas otras cosas a enseñarnos verdades tan bonitas que las puede entender un niño y tan difíciles que hacen falta muchísimos años para estudiarlas y para entenderlas. Esa es la magia del maestro de los maestros y eso es muy difícil de hacer. Si cogemos una sola parábola de Jesús, cualquiera, el mensaje es muy claro, muy cortito y muy exacto. Pero si nos ponemos a investigar en qué significa realmente lo que dijo, por qué lo dijo, cómo lo dijo, el mensaje es profundísimo y hacen falta horas y horas de estudio de la Biblia para poder entenderlo. Eso tiene Jesús. Eso hace de maravilloso. Una de mis
momentos favoritos para encontrarme con Él es cuando está en mi casa en silencio, que suele ser en la noche o en la madrugada. Allí es cuando mi corazón se conecta mucho con Él. Y es cuando descubro estas verdades que me gustan tanto y para mí es un gran privilegio compartir. Y una vez escuché un amigo mío que contó una historia, de la cual se las voy a compartir. La historia no es mía, es de él. Eras una vez un chico que quería predicar. Entonces, se preparó por mucho tiempo para predicar muy bien. Se ponía frente al espejo, ensayaba los gestos, practicaba la entonación de la voz para que a veces fuera más interesante y a veces más misteriosa. Y practicó mucho. Y comenzó a predicar en las iglesias locales. Entonces, cuando la gente se dio cuenta que el chico predicaba bien, lo fueron promoviendo para predicar en iglesias más grandes. Hasta que llegó a una gran semana de oración y ahí predicó su gran sermón. Hasta el momento, todo el público que escuchaba a este chico con la Biblia se interesaba y hablaba, perdón, dejaban de hablar para escucharlo predicar. Entonces él estaba contento consigo mismo porque el mensaje de Dios estaba llegando a través de él. Y nadie de su congregación, nadie, hablaba. Hasta que una vez había un chico jovencito sentado en la primera fila que no lo estaba mirando, sino que estaba mirando su móvil. Entonces el teólogo se lo tomó como un desafío personal y cogió la Biblia y empezó a levantar más la voz y el chico seguía con su móvil. Entonces se lo tomó más a pecho, comenzó a hablar de memoria, empezó a recitar lo mejor que sabía de la mejor forma posible, levantó la voz todo lo posible, hizo sus mejores argumentos para captar la atención del chico y en efecto la captó. Así que el chico dejó su móvil y comenzó a mirar al predicador. Y cuando el predicador vio que lo estaban mirando, se creció más y empezó a predicar mejor y mejor y mejor. Y al final de su culto mira al chico y ve cómo de los labios sale la expresión hacia su compañero. Y el chico del móvil le dice a su amigo, qué hombre más increíble. Entonces el predicador cerró su Biblia, oró y se sentó tranquilo y satisfecho. Cuando el culto acaba, cuando los predicadores son buenos, la gente te va a hablar. Entonces a él lo rodearon de personas. Gracias, tu tema fue maravilloso. Gracias, increíble, gracias. Pero este chico ni salió de la iglesia, se quedó sentado hablando. Entonces el pastor, el predicador, se molestó y dijo, pero ¿por qué se me resiste tanto? Así que fue directamente a hablar con él y cruzó la línea y se sentó a su lado y le dijo, hola, ¿qué tal? Y el chico le dijo, hola. Entonces el predicador le dijo, ¿qué te ha parecido el tema? Y el chico le dijo, no ha estado mal. ¿No ha estado mal? ¿No ha estado mal? Yo mismo te leí los labios cuando le dijiste a tu amigo, qué hombre más increíble. Entonces el chico lo miró y le dijo, ah, vale, sí, pero mire, le explico. Resulta que cuando usted estaba hablando, usted está hablando de Jesús, de cómo Jesús vino, lo dejó todo, se metió aquí para salvarme a mí, que no lo merezco. Entonces, como usted está hablando de eso, yo miré a mi amigo y dije, qué hombre más increíble. Pero no era para usted. Dice el predicador que cerró su Biblia, no le dijo a nadie nada y se marchó por la puerta de atrás y nunca más volvió a predicar. ¿Saben, amigos? Esta historia no es real, es inventada, pero nos sirve muchísimo a todos. Si alguna vez perdemos de vista que es Jesús el protagonista, no yo, que es Jesús el que tiene que estar aquí, no yo, que es Jesús el creador de todo, no yo, y que todo lo que sé, lo sé por estudiar su palabra, no la mía, entonces hemos perdido completamente el norte. Ojalá no nos pase. Déjame hacerte una última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a Jesús,
En un momento de tu vida en que como a Salomón se aparezca y te diga, pregúntame lo que quieras, solamente una pregunta, y es algo real, no es un sueño, es una visión, ¿qué le dirías? ¿Lo tienes pensado ya? ¿A alguien le gustaría compartir su pregunta? La mía está pensada hace muchos años. ¿A alguien le gustaría compartir la pregunta? Adelante. No te lo voy a decir. La mía lo tengo muy clara. Yo le preguntaría, ¿cómo hago para interpretar mejor tus señales y saber qué camino debo tomar sin equivocarme tanto? Cuando Jesús se fue al cielo, los discípulos se quedaron con este sentimiento de vacío, de vanidad, diciendo, pero ¿qué hemos hecho? Tantas horas con Él y lo que hicimos fue hablar tonterías. Y se sintieron tan tristes, tan solos, que escribieron. No pueden hacer otra cosa que escribir o predicar. Cuando tenemos una relación con Cristo real, no podemos hacer otra cosa que escribir o predicar. A los que nos escuchen, donde estemos, en el trabajo, en casa, donde sea. Siempre hay gente que necesita escuchar que hay un Salvador que dio su vida para salvarlo a él o a ella. Ese tiene que ser nuestro motor, amigos. Y solamente así alabamos realmente el nombre de Cristo. Los felicito por estar aquí. Espero que esta iglesia crezca, que el amor de Cristo realmente esté entre ustedes, que lo adoremos con nuestra propia vida, con nuestra propia labor y sobre todo con nuestra escritura y nuestra boca. Dios los bendiga mucho. Gracias.